¿Te has imaginado alguna vez las historias que puede acumular un taxista a lo largo de sus trayectos? Hoy vamos a explorar 7 escalofriantes historias de taxistas basadas en hechos reales que te pondrán los pelos de punta. Prepárese para sumergirse en un viaje lleno de misterio y tensión. Y antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún contenido como este. Vamos allá. 1. El pasajero sin sombra. Era una noche fría y silenciosa en Nueva York. El taxista Michael, acostumbrado a conducir durante las ajetreadas madrugadas de la ciudad, aparcó su taxi amarillo en una esquina poco iluminada del Lower East Side. La fina lluvia hacía brillar las calles bajo el reflejo de las farolas. Mientras esperaba al siguiente cliente, Michael tamborileaba con los dedos sobre el volante, luchando contra el cansancio. Estaba a punto de coger su café de la consola cuando vio una figura surgir de la oscuridad. El hombre vestía un impecable traje negro y llevaba un maletín de cuero. Aunque llovía, parecía seco, como si el agua evitara tocarle. Saludó a Michael con una sonrisa discreta y subió al coche sin decir palabra. «Buenas noches», saludó al pasajero con voz grave y tranquila. «Calle 57, cerca de Central Park, por favor». Michael asintió y arrancó el motor. Mientras conducía por las húmedas calles de Manhattan, intentó entablar conversación, como hacía con todos los pasajeros. «Una noche tranquila, ¿eh?». El hombre se limitó a sonreír por el retrovisor, pero no contestó. Fue entonces cuando Michael se dio cuenta de algo extraño. El pasajero no tenía reflejo en el retrovisor. Parpadeó varias veces, pensando que sus ojos le estaban jugando una mala pasada porque estaba cansado. Pero no era eso. Volvió a mirar al asiento trasero a través del retrovisor y no vio más que vacío. Intentando ignorar la incómoda sensación que empezaba a crecer en su pecho, Michael siguió conduciendo. Pero entonces reparó en otro detalle inquietante. Bajo la suave luz del salpicadero del coche, el hombre no proyectaba sombra alguna. El corazón de Michael empezó a latir más deprisa. «¿Va todo bien?», preguntó de pronto el pasajero, como si percibiera la tensión del conductor. «Sí, todo va bien», respondió Michael, tratando de sonar natural. El silencio volvió a dominar la sala hasta que el hombre volvió a hablar. «Llevas mucho tiempo conduciendo por estas calles, ¿verdad?». Michael asintió, sin apartar los ojos de la carretera. «Habrás visto muchas cosas, quizá incluso cosas que preferirías olvidar». Estas palabras hicieron que Michael agarrara con más fuerza el volante. ¿Cómo sabía aquel desconocido tanto sobre él? Antes de que pudiera responder, el hombre continuó. «Por ejemplo, aquella noche en la calle 34, hace 7 años. ¿Sigue pensando en eso?». Michael sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Nadie lo sabía. Era un secreto que guardaba con todas sus fuerzas. «No sé de qué me habla», dijo rápidamente, tratando de ocultar su inquietud. El pasajero rió suavemente, un sonido que pareció resonar dentro de la cabeza de Michael. «Claro que lo sabes. La culpa tiene una forma peculiar de seguirnos, como una sombra que nunca desaparece». Michael pisó a fondo el acelerador, desesperado por llegar a su destino y librarse de aquel hombre misterioso. Pero las calles parecían extenderse interminablemente ante él, como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida. «¿Quién es usted?», gritó por fin Michael, incapaz de contener su angustia. El hombre se inclinó hacia adelante, acercándose al asiento del conductor. Su rostro estaba ahora parcialmente iluminado por la luz del salpicadero, revelando unos ojos profundos y penetrantes. «Soy lo que temes enfrentar», respondió con calma.
Soy la sombra de tus decisiones. De repente, imágenes comenzaron a invadir la mente de Michael, flashes de aquella fatídica noche en la calle 34. Se vio a sí mismo discutiendo con otro hombre, en un callejón oscuro, oyó los gritos ahogados y volvió a sentir el peso de la pistola en sus manos temblorosas. Era algo que había enterrado en lo más profundo de su conciencia, pero que ahora se veía obligado a afrontar. Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Michael mientras conducía sin rumbo. «No tuve elección, fue en defensa propia», gritó desesperado. El pasajero se limitó a observar en silencio como un juez imparcial que espera a que el acusado termine su confesión. Finalmente, el coche se detuvo frente a un edificio abandonado de la calle 57. El pasajero abrió la puerta y se apeó. Y salió sin decir una palabra más. Antes de desaparecer en la oscuridad de la acera mojada por la fina lluvia, se volvió hacia Michael y le dijo: «La verdad siempre encuentra su camino, incluso en las noches más oscuras». Cuando Michael volvió a mirar por el retrovisor, se dio cuenta de que su propio reflejo también había desaparecido. Estaba solo en el coche vacío, rodeado únicamente por el lejano sonido de la ciudad y el insoportable peso de su conciencia. 2. La carrera hacia el más allá. Era una noche fría y lluviosa en Londres, y Thomas, taxista experimentado, estaba acostumbrado a los imprevistos de las primeras horas de la ciudad. Las calles estaban desiertas, salvo por el sonido de las gotas de lluvia al golpear el parabrisas y el resplandor ocasional de las farolas que iluminaban el asfalto mojado. Estaba a punto de terminar su turno cuando ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Al detenerse en un semáforo en la esquina de Fleet Street, una mujer apareció de la nada, golpeando desesperadamente la ventanilla del taxi. Estaba ensangrentada, tenía los ojos muy abiertos y jadeaba. «Por favor, lléveme al Hospital Santo Tomás», suplicó con voz temblorosa. Thomas dudó un momento, pero al ver su estado, abrió la puerta trasera. La mujer entró rápidamente en el coche, sujetándose el lado izquierdo del abdomen como si tratara de contener una herida grave. Tenía la ropa desgarrada y cubierta de sangre. «¿Qué te ha pasado?», preguntó Thomas mientras avanzaba a toda velocidad por las estrechas calles de Londres. Ella no contestó directamente. Se limitó a murmurar algo inaudible mientras miraba por la ventanilla, como si estuviera viendo algo que él no podía ver. Thomas intentó mantener la calma y concentrarse en la dirección. «Ya casi hemos llegado. Aguanta», le dijo, tratando de tranquilizarla. Pero cuando miró por el retrovisor para ver cómo estaba, su corazón se detuvo un instante. El asiento trasero estaba vacío. La mujer había desaparecido sin dejar rastro. Detuvo bruscamente el taxi delante del Hospital Santo Tomás, completamente aturdido. Volvió a mirar en el asiento trasero, pero no había nadie. Solo una mancha de sangre en el asiento confirmaba que efectivamente ella había estado en el coche. Desesperado y confuso, Thomas entró en el hospital y contó lo ocurrido a las enfermeras. Se miraron con expresión sospechosa y dijeron que esa noche no había ingresado ningún paciente con esas características. Perturbado por lo ocurrido, Thomas regresó al lugar donde había encontrado a la mujer la noche siguiente. Esperaba encontrar alguna explicación lógica. Tal vez alguien había visto algo o sabía quién era ella. Fue entonces cuando un anciano que vendía periódicos en un puesto cercano le contó una historia escalofriante. Hace años, una joven murió en un terrible accidente en este mismo cruce. La atropelló un coche cuando corría hacia el hospital de Santo Tomás en busca de ayuda. Thomas sintió que un escalofrío le recorría la espalda. El hombre continuó. Muchos dicen que a veces aparece pidiendo ayuda, pero nunca llega a su destino.
Incrédulo y aterrorizado, Thomas decidió investigar por su cuenta. Fue a la biblioteca local y buscó en los viejos archivos del periódico The Times. Tras unas horas hojeando páginas amarillentas, encontró un titular fechado en 1975. Tragedia en Fleet Street. Una joven muere atropellada cuando buscaba ayuda. En el artículo aparecía la misma mujer que había subido a su taxi. Durante los días siguientes, Thomas intentó seguir con su vida normal, pero no podía quitarse el suceso de la cabeza. Empezó a hablar con otros taxistas sobre su experiencia y descubrió que no era el único que había tenido encuentros inexplicables de madrugada en Londres. Un colega llamado George le contó que él también había recogido una vez a un misterioso pasajero cerca del cementerio de Highgate, alguien que había desaparecido antes de llegar a su destino. Intrigado y obsesionado por la historia de la mujer de Fleet Street, Thomas empezó a investigar más sobre los fenómenos sobrenaturales en Londres. Descubrió que las historias de pasajeros fantasma eran más comunes de lo que había imaginado, especialmente en ciudades antiguas como Londres, donde cada esquina parecía albergar oscuros recuerdos del pasado. Una noche, mientras conducía por la misma ruta en la que todo ocurrió, sintió un inexplicable escalofrío al pasar de nuevo por el cruce de Fleet Street. La radio del taxi empezó a graznar, interrumpiendo la suave música que sonaba. De repente, oyó una voz susurrante. «Gracias por intentar ayudarme». El mensaje fue breve, pero lo bastante claro como para dejarle paralizado. Tras ese último incidente, Thomas decidió ver su experiencia no como algo aterrador o inquietante, sino como una llamada a algo más grande. Llegó a creer que tal vez había sido elegido para ser un puente entre los vivos y los muertos, alguien dispuesto a escuchar las historias inconclusas de quienes aún vagaban por las calles de la ciudad. Aunque no volvió a ver a aquella mujer, siguió conduciendo por las calles de Londres con una nueva perspectiva de su trabajo y de la vida en general. Cada pasajero que subía a su taxi era ahora una oportunidad única, ya fuera para escuchar historias de este mundo o para ayudar a las almas perdidas a encontrar la paz. Y así Tomás continuó su viaje nocturno por las históricas calles de la capital inglesa, llevando consigo no solo pasajeros corrientes, sino también los recuerdos invisibles de aquellos cuyas historias aún resonaban en las sombras del Londres eterno. 3. El punto final. Era una noche fría y silenciosa en Guanajuato, una ciudad histórica en el corazón de México, famosa por sus calles estrechas y callejones laberínticos. La niebla cubría las mansiones coloniales, mientras Santiago López, un taxista experimentado, esperaba pacientemente la siguiente llamada. El reloj del salpicadero marcaba la medianoche. Estaba ajustando la radio para escuchar las noticias locales cuando el dispositivo del conductor emitió un pitido: «Cliente esperando en el cementerio de Santa Rosa». Santiago frunció el ceño. No era habitual recibir llamadas de un cementerio a esas horas. Dudó unos segundos, pero el trabajo era el trabajo. Arrancó el motor del taxi y condujo por las calles desiertas hasta el lugar indicado. Cuando llegó, vio una figura de pie bajo la luz parpadeante de una vieja farola. Era un hombre alto, vestido con un traje negro pasado de moda y con un sombrero en las manos. Su postura era rígida y su piel tenía un color pálido que contrastaba con la oscuridad que le rodeaba. «Buenas noches», saludó Santiago mientras bajaba la ventanilla. «¿Fue usted quien llamó al taxi?» «Sí», respondió el hombre con voz grave y tranquila. «Necesito que me lleve a la calle del Olvido número 13». Santiago sintió un escalofrío. Conocía bien la dirección. Era una casa abandonada desde hacía décadas, destruida por un incendio que había acabado con toda una familia.
A pesar de ello, se limitó a asentir y abrió la puerta trasera. El hombre entró en el coche sin decir palabra. Un olor peculiar impregnaba el interior, algo entre naftalina y tierra mojada. Santiago miró por el retrovisor y se fijó en los rasgos rígidos del pasajero, ojos hundidos y expresión solemne. ¿Vives ahí?, preguntó Santiago, tratando de aliviar la tensión. «Vivía», respondió el hombre tras una larga pausa. La seca respuesta hizo tragar saliva a Santiago. Decidió no continuar la conversación y se concentró en la sinuosa carretera que conducía a las afueras de la ciudad. A medida que se acercaban a la calle del olvido, la sensación de inquietud aumentaba. Las calles parecían más oscuras, como si la propia luz les evitara. Finalmente llegaron a su destino. La casa número 13 se alzaba ante ellos como una sombra siniestra, paredes carbonizadas cubiertas de musgo y ventanas rotas que parecían ojos vacíos mirando a la noche. «Ya hemos llegado», dijo Santiago con voz temblorosa. El pasajero permaneció inmóvil unos instantes antes de abrir lentamente la puerta. Salió del coche sin decir nada y caminó hacia la entrada de la casa con paso firme. Santiago observó por el retrovisor hasta que el hombre desapareció en la oscuridad del edificio. Algo dentro de él le decía que se marchara inmediatamente, pero su curiosidad era más fuerte. Apagó el motor y salió del coche. Mientras atravesaba la oxidada verja, sintió una extraña presión en el aire, como si le observaran ojos invisibles. Llamó al pasajero. «Señor, ¿se encuentra bien?». No obtuvo respuesta. Entró en la casa parcialmente destruida y fue recibido por un silencio opresivo. En el centro de la sala principal había algo que le llamó la atención. Un viejo retrato colgado de una pared intacta. Santiago se acercó para verlo más de cerca y sintió que su corazón se detenía por un instante. El hombre del retrato era idéntico al pasajero que acababa de llevar allí. De repente oyó unos pasos lentos que subían por las escaleras chirriantes. En contra de todo instinto de supervivencia, siguió el sonido hasta llegar al piso superior. Al final de un pasillo oscuro había una puerta entreabierta por cuyos huecos se escapaba una luz parpadeante. Empujó la puerta lentamente y encontró al hombre arrodillado frente a una chimenea apagada, sosteniendo algo en las manos. Un viejo reloj de bolsillo. «Señor, ¿está usted bien?», preguntó Santiago con dificultad. El hombre se volvió lentamente hacia él, mostrando unos ojos vacíos que brillaban con una luz sobrenatural. «Por fin he vuelto a casa», dijo con una sonrisa inquietante, antes de desaparecer ante los ojos atónitos de Santiago. El reloj cayó al suelo con un sonido seco, mientras la habitación volvía a sumirse en una oscuridad total. Santiago salió corriendo de allí sin mirar atrás, subió a su taxi y salió a toda velocidad por las desiertas calles de Guanajuato. Cuando por fin se detuvo a recuperar el aliento en una plaza iluminada, miró por el retrovisor, y allí estaba el viejo reloj de bolsillo sobre el asiento vacío. 4. El niño perdido. Durante un amanecer lluvioso, el taxista John conducía por una carretera desierta cuando divisó una figura pequeña y frágil al borde del asfalto. Era un niño, empapado y temblando de frío, con unos ojos que parecían encerrar un profundo misterio. Preocupado, detuvo el coche y bajó rápidamente. «¿Va todo bien? ¿Dónde están tus padres?», preguntó, tratando de no asustarla. La niña, de unos 8 años, no contestó enseguida. Tras unos segundos de silencio, murmuró una dirección. John dudó, pero la fuerte lluvia y el estado de la niña le convencieron para ayudarla. Abre la puerta del coche y la sienta en el asiento trasero. Mientras se dirigía a la dirección, John intentó entablar conversación. «¿Cómo te llamas?». Una vez más, la chica permaneció en silencio,
mirando por la ventanilla en la oscuridad de la noche. Algo en su expresión hizo que el taxista sintiera un escalofrío, pero lo atribuyó al cansancio y a la inusual situación. La dirección indicada le condujo a una calle vieja y poco iluminada. Al detenerse frente a la casa indicada, John sintió una incomodidad inexplicable. Era un edificio viejo, con ventanas rotas y signos de abandono. Se dio la vuelta para hablar con la chica, pero se dio cuenta de que ya no estaba en el coche. Confuso y alarmado, John salió del taxi y miró a su alrededor. No había ni rastro de la niña. La llamó varias veces, pero solo le respondió el sonido de la lluvia. Decidido a investigar, se acercó a la casa. La puerta estaba entreabierta y crujía ligeramente con el viento. Dentro, el ambiente era aún más sombrío. El olor a mojo impregnaba el aire y los muebles cubiertos de sábanas polvorientas indicaban que hacía mucho tiempo que nadie vivía allí. Mientras exploraba cautelosamente las habitaciones, John encontró un viejo periódico sobre una mesa. El titular rezaba: «Familia brutalmente asesinada en una casa abandonada». Junto al titular había una foto de las víctimas, una pareja y una niña que tenía un extraño parecido con la niña que había encontrado. John sintió un escalofrío. Empezó a atar cabos. ¿Podría la niña ser un espíritu atrapado en aquel lugar? Antes de que pudiera procesar por completo sus pensamientos, oyó pasos ligeros procedentes del piso superior. En contra de su voluntad racional, subió las chirriantes escaleras. Al final de la escalera encontró una habitación infantil decorada con juguetes viejos y papel pintado descolorido. En el centro de la habitación estaba la misma niña que había visto en el camino. Sostenía un oso de peluche desgastado y le miraba con tristeza en los ojos. «¿Estás bien?», volvió a preguntar John con voz temblorosa. «Gracias por traerme a casa», contestó finalmente con un tono suave y melancólico. Antes de que John pudiera decir nada más, la chica desapareció ante sus ojos como el humo que se disipa en el aire. El taxista permaneció inmóvil unos instantes, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Bajó rápidamente las escaleras y salió de la casa sin mirar atrás. De vuelta al coche, se sentó al volante e intentó recuperar el aliento. La lluvia seguía cayendo con fuerza afuera, pero en su interior algo había cambiado para siempre. Durante los días siguientes, John investigó la historia de la casa y descubrió detalles inquietantes sobre el crimen mencionado en el viejo periódico. La familia había sido asesinada por razones que nunca se aclararon, y muchos lugareños creían que el espíritu de la niña aún vagaba por la zona. La experiencia dejó profundas cicatrices en John. Evitaba ese camino durante sus carreras nocturnas y a menudo se preguntaba si era real o producto de su agotada imaginación. Pero en el fondo lo sabía. En aquella noche lluviosa se había cruzado con algo que iba más allá de la comprensión humana, algo que portaba un dolor y un anhelo eternos. Y así siguió su vida, con los recuerdos de aquella noche persiguiéndole en silencio cada vez que oía el lejano sonido de la lluvia contra las ventanillas del taxi. 5. El pasajero fantasma. Era una noche lluviosa y silenciosa en la ciudad. Las calles estaban casi desiertas y el sonido de las gotas de lluvia golpeando el techo del taxi creaba una melodía melancólica. Liam, el taxista, estaba al volante, como todas las noches, intentando ganar lo suficiente para mantener a su familia. Llevaba horas conduciendo, pero había pocas carreras en aquella fría noche. Fue entonces cuando vio a un hombre de pie en la acera, saludando con cierta urgencia. A primera vista, el hombre parecía corriente. Llevaba un traje oscuro un poco arrugado y tenía una expresión cansada pero amable. En cuanto subió al taxi, se acomodó en el asiento trasero y dijo con voz grave y serena:
por favor, lléveme al hospital Saint Michael. Mi mujer está hospitalizada allí. Liam asintió y arrancó el coche. Durante el trayecto, el pasajero se puso a charlar, algo que Liam siempre agradecía para romper la monotonía de las largas veladas. El hombre habló de su esposa, Emily, describiéndola con tanto cariño que Liam no pudo evitar sonreír. «Emily es la mujer más increíble que he conocido», dijo el pasajero, con los ojos brillantes de emoción. «Llevamos 15 años casados. Siempre ha sido mi fortaleza, ¿sabes? Pero ahora soy yo quien tiene que ser fuerte por ella». Liam miró por el espejo retrovisor y vio que la expresión del hombre cambiaba a algo más sombrío. Y continuó. «Tuvo un accidente hace unos días. Está muy grave. Los médicos dicen que hay esperanza, pero es difícil no pensar en lo peor». El taxista intentó consolarlo. «Ten fe, amigo mío, a veces la vida nos sorprende de formas que ni siquiera podemos imaginar». El hombre le dio las gracias con una leve sonrisa y continuó hablando de los momentos felices que Emily y él habían compartido. Viajes al lago Luis, cenas sencillas en casa y largas charlas bajo las estrellas en las noches de verano. Liam se sintió conmovido por la historia. Era raro encontrar a alguien que hablara de amor con tanta sinceridad. Cuando llegaron al hospital, Liam aparcó en la entrada principal y se dio la vuelta para decirle al pasajero cuánto costaba el viaje. Sin embargo, para su sorpresa, el asiento trasero estaba vacío. El hombre había desaparecido sin dejar rastro. Confuso e inquieto, Liam salió del taxi y entró en el hospital. Se dirigió a la recepción para tratar de comprender lo que estaba ocurriendo. «Buenas noches», dijo a la recepcionista. «Acabo de traer aquí a un hombre». Dijo que venía a visitar a su mujer, Emily. «¿Podría comprobar si está hospitalizada?» La recepcionista le miró extrañada antes de consultar los registros en el ordenador. «Sí, tenemos una paciente llamada Emily, pero está en cuidados intensivos desde que sufrió un grave accidente hace unos días. ¿Y su marido?» La mujer hizo una pausa antes de continuar. «Murió en el mismo accidente». Liam sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Qué quiere usted decir? Eso no puede ser cierto. Acabo de hablar con él en el taxi. Me habló de ella. Parecía tan real». La recepcionista sacudió la cabeza con pesar. Muchas personas cuentan cosas extrañas cuando están emocionalmente conectadas a situaciones así. Tal vez fue tu imaginación. Pero Liam sabía que no era imaginación. Todavía podía oír la voz del hombre en su mente, recordando cada palabra pronunciada durante el viaje. Sin saber qué hacer, volvió a subir al taxi y se sentó durante unos minutos en absoluto silencio, tratando de procesar lo que había sucedido. Esa noche, Liam no pudo seguir trabajando. Condujo hasta su casa pensando todavía en el hombre misterioso y en la historia de amor que había escuchado. Algo en su interior le decía que ese pasajero no era solo producto de su imaginación. Creía que había sido elegido para llevar ese mensaje de amor y esperanza a Emily. Durante los días siguientes, Liam no pudo quitarse la experiencia de la cabeza y decidió volver al hospital para visitar a Emily. Llevó flores como gesto de solidaridad y pidió permiso para verla brevemente. Cuando entró en la habitación de la UCI, donde se encontraba, sintió un nudo en la garganta al verla conectada a las máquinas que mantenían sus funciones vitales. Se acercó despacio y dejó las flores junto a la cama. En voz baja, murmuró: «Tu marido me pidió que te trajera aquí aquella noche. Hablaba tanto de ti. Dijo que eras la mujer más increíble del mundo». Aunque Emily estaba inconsciente, Liam sintió como si algo invisible hubiera cambiado en ese momento, como si una presencia silenciosa le hubiera agradecido sus palabras.
Unas semanas más tarde, Liam recibió una noticia inesperada. Emily había comenzado a recuperarse milagrosamente. Los médicos estaban sorprendidos por su repentina mejoría después de varios días sin avances significativos. Liam nunca le contó a nadie sobre su encuentro con el pasajero fantasma, excepto a Emily cuando finalmente le dieron el alta del hospital. Ella escuchó atentamente mientras él relataba todo lo sucedido aquella noche lluviosa y sonrió con lágrimas en los ojos. «Esto es exactamente lo que haría mi marido», dijo en voz baja. «Encontrar una manera de estar conmigo incluso después de que se haya ido». Desde entonces, Liam ha llegado a creer que existen cosas más allá de la comprensión humana, conexiones tan fuertes entre las personas que ni siquiera la muerte puede romper por completo. Y cada vez que llovía por la noche, mientras conducía por las calles de la ciudad desierta, Liam miraba por el espejo retrovisor con la esperanza de volver a ver a ese pasajero especial, sentado en la parte trasera de su taxi. 6. La carretera interminable. Era una noche calurosa y húmeda cuando John, un taxista experimentado, recibió una llamada inusual. Un grupo de jóvenes que reían y hablaban en voz alta le pidieron que les llevara a una fiesta en una zona rural. Aunque se mostró reticente por la distancia y lo tarde que era, John aceptó. Necesitaba el dinero y la energía contagiosa de los pasajeros parecía prometer un viaje tranquilo. Los jóvenes subieron al coche con entusiasmo. Eran 4. Emily, la más habladora, Jake, que parecía ser el líder del grupo, Sarah, tímida y siempre con los auriculares puestos, y Mike, más interesado en su teléfono móvil que en la conversación a su alrededor. Le dieron las indicaciones para llegar al lugar de la fiesta, una granja alejada de la ciudad, y John empezó a conducir. Cuando el taxi abandonó el perímetro urbano y se adentró en los caminos de tierra, el paisaje cambió. Las luces de la ciudad desaparecieron, dando paso a una oscuridad casi absoluta. Solo los faros del coche iluminaban la estrecha carretera bordeada de altos árboles que parecían inclinarse sobre el vehículo como si quisieran engullirlo. La radio chirriaba mientras John intentaba sintonizar una emisora para romper el creciente silencio. «¿Estás seguro de que este es el camino?», preguntó John mirando por el retrovisor. Jake lo confirmó con un gesto de confianza mientras comprobaba el GPS en su teléfono móvil. «Sí, sigue adelante. Ya casi hemos llegado». Pero algo parecía ir mal. La carretera no tenía señales ni bifurcaciones claras, solo un camino recto que se extendía sin fin. Después de unos 40 minutos, sin encontrar la granja ni ninguna señal de civilización, John empezó a inquietarse. «Creo que ya hemos estado aquí antes», dijo, fijándose en un árbol con una rama torcida que le resultaba familiar. Los jóvenes se rieron, atribuyendo su inquietud al cansancio. «Relájate, solo eres tú», bromeó Emily. Pero no era una impresión. El mismo árbol volvió a aparecer, y otra vez. John estaba seguro. Estaban atrapados en un extraño ciclo, como si el camino les llevara una y otra vez al mismo punto. «Esto no tiene sentido», murmuró, deteniendo el coche en el arcén para comprobar el GPS en el salpicadero. El mapa solo mostraba una interminable línea recta, sin puntos de referencia ni salidas visibles. Jake también miró su teléfono móvil y se puso pálido. «Mi GPS está atascado. No aparece nada». La tensión en el interior del taxi aumentó. Sarah se quitó los auriculares por primera vez y susurró: «Quizá deberíamos volver». Pero cuando John intentó dar la vuelta, se dio cuenta de algo aún más inquietante. La carretera que tenían detrás también parecía idéntica a la de delante. No había marcas de neumáticos ni señales de que hubieran pasado antes por allí. El silencio se apoderó del coche mientras todos intentaban comprender lo que estaba ocurriendo.
La sensación de ser observados crecía por momentos. Emily trató de romper el ambiente diciendo, «Quizás solo sea una broma de los de la fiesta», pero ni siquiera ella parecía creérselo. De repente, las luces del coche empezaron a parpadear y el motor se ahogó antes de detenerse por completo. El grupo entró en pánico mientras John intentaba sin éxito volver a arrancar el coche. La oscuridad que les rodeaba parecía ahora más pesada, como si estuviera viva. «¡Salgamos de aquí!», gritó Mike, soltando por fin su teléfono móvil. Todos salieron del taxi a regañadientes y se quedaron quietos en la carretera desierta, rodeados únicamente por el lejano sonido del viento entre los árboles. Fue entonces cuando se dieron cuenta de algo aún más extraño. No había estrellas en el cielo, solo un infinito vacío negro sobre ellos. Jake sugirió que recorrieran el camino con la esperanza de encontrar ayuda o alguna señal de vida. A regañadientes, todos aceptaron y empezaron a caminar juntos por la oscura pista. Mientras caminaban, algo empezó a cambiar a su alrededor. Los árboles parecían moverse sutilmente cuando nadie los miraba directamente. Sonidos extraños resonaban en el bosque. Pisadas que no eran las suyas o susurros incomprensibles procedentes de ninguna parte. Sarah se detuvo bruscamente y señaló hacia adelante. «¡Mira!». En el lejano horizonte se veían luces intermitentes, como si fueran los faros de otro vehículo que se dirigía hacia ellos. El grupo corrió hacia las luces con esperanzas renovadas. Pero cuanto más corrían, más lejos parecían estar las luces. Entonces se dieron cuenta. Las luces no se acercaban, sino que daban vueltas a su alrededor como figuras danzantes en la oscuridad. Desesperadas, empezaron a gritar pidiendo ayuda, pero sus voces parecían ser absorbidas por el vacío que las rodeaba. Fue entonces cuando Emily tropezó con algo en el suelo, un objeto metálico cubierto de hojas secas. Era un viejo letrero oxidado con letras casi ilegibles. «Bienvenidos al camino interminable». El pánico se apoderó del grupo mientras intentaban comprender el significado de aquel ominoso mensaje. John cayó de rodillas al suelo, murmurando para sí: «Esto no puede ser real. Esto no puede ser real». De repente, un sonido ensordecedor resonó en el bosque, algo entre un rugido y un grito humano distorsionado. Los árboles empezaron a mecerse violentamente, como si los sacudieran manos invisibles. Y entonces todo se oscureció. Cuando John volvió a abrir los ojos, estaba solo dentro del taxi, parado en el arcén de la misma carretera desierta. No había rastro de los jóvenes, ni de las extrañas luces que habían visto antes. El motor funcionaba perfectamente ahora, como si no hubiera pasado nada. Temblando, arrancó el coche y condujo en dirección contraria sin mirar atrás. Pero algo seguía sin funcionar. Tras unos minutos conduciendo en línea recta, vio por el retrovisor 4 figuras familiares sentadas en el asiento trasero. Y estaban sonriendo. 7. La anciana de la esquina. Todas las tardes, en la esquina de una calle olvidada del centro de la ciudad, una figura peculiar destacaba bajo la luz parpadeante de las farolas. Una anciana, con un abrigo raído y un bolso de cuero desgastado en la mano, hacía señas a los taxis que pasaban. Su mirada era fija, casi hipnótica, como si supiera exactamente qué taxista iba a responder a su llamada. Con los años, los taxistas habían aprendido a ignorarla. Entre ellos circulaban historias sobre la anciana. Algunos decían que nunca subía al coche, que simplemente desaparecía. Otros afirmaban que murmuraba cosas incomprensibles antes de desvanecerse en el aire. Pero aquella noche, un conductor novato, Carlos, decidió parar. Cuando Carlos detuvo el taxi, sintió un escalofrío inexplicable. La anciana abrió lentamente la puerta y entró sin decir palabra.
El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar todo el espacio del coche. Finalmente murmuró una dirección, un lugar fuera de la ciudad, en una carretera desierta. Carlos dudó. Algo en su voz sonaba mal, como si no perteneciera a este mundo. Pero necesitaba el dinero y decidió seguir adelante. Mientras conducía, intentó entablar conversación. «Señora, ¿vive usted lejos de aquí?», preguntó, tratando de sonar informal. Ella se limitó a sonreír enigmáticamente y contestó: «Estoy de camino a casa». La oscura carretera parecía no tener fin. La radio del coche empezó a emitir estática y el retrovisor pareció empañarse. Carlos miró rápidamente hacia atrás y se dio cuenta de algo extraño. El reflejo de la anciana no estaba allí. Tragó saliva y trató de mantener la calma. A lo mejor era su imaginación. Pero entonces ella empezó a hablar de nuevo, esta vez con más claridad. «¿Crees en el destino?», preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y amenaza. Carlos no supo qué contestar. Antes de que pudiera decir nada, ella continuó: «Mucha gente cree que puede escapar de él, pero nadie puede». El conductor sintió que el sudor le resbalaba por la frente. Quiso preguntarle qué quería decir, pero algo en su mente le impidió hablar. Era como si le hubieran arrancado su propia voz. Cuando llegaron al lugar indicado, una vieja casa abandonada en medio de la nada, la anciana rompió por fin de nuevo el silencio. «Aquí es donde todo termina, o empieza». Bajó del coche sin pagar y se dirigió hacia la casa. Carlos se quedó paralizado unos segundos antes de decidirse a seguirla. Algo dentro de él le decía que necesitaba saber más. Al entrar en la casa oscura y fría, solo encontró silencio y sombras. Pero entonces vio algo que hizo que se le parara el corazón. Fotos antiguas esparcidas por una mesa polvorienta. En todas ellas había fotos de diferentes taxistas. Y en cada foto estaba también la anciana. Carlos empezó a retroceder lentamente cuando oyó su voz detrás de él. «Ahora tú también formas parte de la historia». Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de su risa resonaba en las paredes vacías. Desesperado por salir de allí, Carlos corrió hacia el taxi y arrancó el motor. Pero cuando volvió a mirar por el retrovisor, vio algo que nunca olvidaría: sus propios ojos reflejados. Pero ya no eran los mismos. Algo dentro de él había cambiado aquella noche. Durante los días siguientes, Carlos intentó reanudar su rutina normal de trabajo como taxista, pero algo era distinto. Empezó a notar cosas extrañas: pasajeros que desaparecían antes de llegar a su destino, voces que susurraban su nombre cuando estaba solo en el coche, y siempre esa sensación de sentirse observado. Una noche, mientras conducía por la misma esquina donde había conocido a la anciana, vio otra figura que hacía señas a un taxi. Esta vez era un hombre joven, con expresión confusa y reticente. Carlos se detuvo a su lado sin pensar muy bien por qué. «¿Necesita que le lleve?», preguntó automáticamente. El hombre dudó antes de subir al coche y dar una dirección lejana en la ciudad vecina. Mientras conducían en silencio por la carretera desierta, Carlos sintió algo familiar en el aire, como si estuviera reviviendo aquella fatídica noche con la anciana. Cuando llegaron al destino indicado por el pasajero, otra casa abandonada en medio de la nada, Carlos se dio cuenta de que ahora era él quien hacía las preguntas oscuras. ¿Crees en el destino? El ciclo había comenzado de nuevo, y esas fueron las 7 historias de terror protagonizadas por taxistas que te traemos hoy. ¿Qué te han parecido? ¿Cuál te ha puesto los pelos de punta? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta. Ayuda mucho a que el canal crezca y te traiga más contenido de terror. Hasta la próxima.